Pues yo la vez pasada había dicho que tú no necesitabas presentación porque todos te conocen y aquí lo tenemos de vuelta. Humberto Busto, ¿cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, ahora sí. Ahora sí, ya estamos echando el Ahora sí de, chismecito de antes. carne y hueso, Ahora ¿no? sí, de carne y Muy hueso. bien, muy Justo bien. estaba teniendo aquí lo de las notas y la primera vez que nos reunimos fue por la mirada en tiempos de COVID. Ajá, en la Fue medida de tiempos tu... COVID. Fue como algo que me conectó con mucha gente, ¿no? Que no conocía de primera mano y tú fuiste uno de ellos. Y nos hemos ido acompañando además con bastantes Y discusiones es sobre el futuro, el sobre el futuro, el futuro. presente del cine. Sí, sí, sí. Y ahora quería enfocar la charla al tema de la actuación, porque la vez pasada platicábamos mucho de las miradas. No sé si eso ha cambiado, no sé si has cambiado tu forma de percibir el cine y lo que se está haciendo, o te mantienes igual a ese periodo pandémico. Pues hasta más extremo, Más ¿no? extremo porque... Pues yo sí creo que todo lo que ustedes también han puesto en el canal y que mucha gente que nos interesa este medio estamos ahí apasionados siguiendo día a día, o sea, la evolución real y la velocidad sobre todo a la que va, pues sí es muy impresionante y lo que más me emociona pues son ahora más bien las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que ya pueden entrar directo a editar con inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, No, eso me apasiona mucho y eso en ese momento todavía era como, bueno, quizás sea más tardado y ahorita fue como, pues una ola enorme. sí, es algo que, digo, esto, que además es algo que yo no sigo sin creer, para toda la gente que nos está viendo, sigo sin creer que seas fan del canal, porque evidentemente yo te conocí con Amores Perros. Ajá. Y son cosas que de pronto te escribe gente del medio y es como qué chingón que nos están viendo y que sí termina por ser este espacio de reflexión y de pensamiento y tal, que aspiramos a hacer Sí. todos los días. Entonces me sorprende mucho. Pero hablando de Amores Perros, leía por ahí que decías, fue tu primera película. Tienes un par de cortometrajes antes, si no mal recuerdo, y después Amores Perros, y decías que te había cambiado la forma de percibir el quehacer cinematográfico y pues, el profesor Iñárritu estuvo en boca de todos con Bardo. ¿Qué opinión te merece Bardo y por qué decías esto de que te cambió la percepción de cómo hacer cine? Pues más bien me permitió tener una perspectiva de cómo se hacía cine. Siempre lo digo en todas las entrevistas, recordando ese momento. Era otro momento histórico, otro momento técnico, tecnológico, otro momento también de comunicación, ¿no? Era demasiado... O sea, yo me acuerdo que cuando se iba a estrenar Amores Perros, el simple imaginario de pensar que viajabas con una película a Europa y que de alguna manera tu trabajo se estaba viendo, ¿no? En el otro lado, pues era algo que no podías percibir como ahora siento de una manera mucho más directa, ¿no? Era una sensación mucho más, pues simbólica, ¿no? Metafórica de viajar haciendo eso. Y si era la primera vez que me enfrentaba a un set de manera profesional, era el primer casting que hacía, era la primera oportunidad que tenía de estar delante de la cámara. Y yo estaba estudiando justo la mitad de la carrera del CUT. Entonces también traía una serie de tesis personales muy juveniles, pero muy sinceras de lo que estaba aprendiendo ahí y de lo que podía aplicar a una primera ficción. Entonces digamos que pues tanto el momento de pasión absoluta que uno tiene cuando está empezando a estudiar actuación, como el hecho de que se diera la huelga de la UNAM y hubiera esa oportunidad de durante esas semanas filmar una película como esa, pues sí me abrió los ojos a la maravilla del detalle, de la sutileza, ¿no? Siempre recuerdo, no sé, los cajones con Brigitte Bardot, o sea, que aunque no se vieran, estaban llenos de cosas, había una sensación de mucha, pues de mucha pulcritud, de mucha sensibilidad de toda la gente que estaba involucrada en ese proyecto. Sí, que además Brigitte ha acompañado a Iñárritu prácticamente toda su filmografía, ¿no? Diseñadora de producción. Entonces, esa atención al detalle siempre es importante. Recuerdo que leía sobre todo a Peter Brooks y otros directores muy enfocados al teatro que decían que para crear ese espacio cinematográfico había que trabajar muchísimo en el diseño de producción y que eso ayudaba mucho a los actores a entrar, ¿no? Sí, 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 sí te ayuda a sí. entrar mucho Sí, el... todo. Yo me acuerdo de la recámara, los closets, o sea, y todo, y la sensación, vaya, de todo el lugar donde las peleas. O sea, sí, había un momento, yo la sensación que tengo sí era de una absoluta veracidad, ¿no? De estar como en lugares donde se traspasaba la línea de la ficción y realmente te sentías involucrado con esas coordenadas, y eso era muy especial. Y claro que te quedas con la idea de que siempre va a ser así, es decir, yo inocentemente también, porque digo, era lo primero que hacía, pues de repente querer volver a buscar. Es como cuando te enamoras, ¿no? Muy, o sea, perdidamente de alguien y crees que todo el tiempo el amor va a ser así. Y luego ya te topas con, ¿no? Con muchas otras posibilidades. Entonces, creo que ese nivel de rigor que en general había ahí, también es muy difícil que suceda en todas las producciones.
Y eso lo hace especial, sí, sí, sí. Sí, y ahora, y yo lo decía esto de que no necesitas presentación, no lo digo nada más porque sí, sino has estado en telenovelas, has estado en series, has estado ya en streaming, cine, de todo tipo de cine que pueda haber. Y me gusta pensarte, hay un diálogo que escuché de Apolinar Caborca que decía que era un ser cosmopolita, ¿no? De mundo. Y cuando revisé tu filmografía, justo vi eso, ¿no? Tienes películas, estuviste en Colombia, tienes Manuela y Manuel, que es una película puertorriqueña, ¿no? Una película puertorriqueña. Sí, sí, sí. Y hay algo que a mí constantemente me llama la atención sobre el tema de la dirección de actores y de cómo el actor prepara el papel, porque justo en este libro que tengo aquí, que no lo están viendo, pero se llama Dirección de Actores del Cuaderno de Estudios Cinematográficos, Hoskowitz hace una mesa, ¿no? De tratar de entender por qué existe este problema de que llega el actor educado en México para afrontar el cine como si fuera teatro. Y entonces llegan estos problemas, ¿no? De estás a lo mejor muy arriba o estás interpretando para la fila no sé qué, pero estás haciendo cine y estás en un close-up, ¿no? Entonces tienes que entender el proceso. Y me llama la atención que dentro de los problemas que pone o que sugiere es que no tienen los actores tiempo para preparar el papel. Y te quería preguntar si hay alguna diferencia a la manera de afrontar el papel en una telenovela o al personaje, digamos, en una serie, en una película, si varía de director a director, o siquiera si has tenido tiempo para preparar a un personaje como debería ser, pues. O sea, sí, definitivamente es distinto. Ahora, retomando lo de Josko, lo que dices del libro, también siento que las cosas han ido cambiando. No, creo que cuando él escribió este libro y todavía una tradición teatral mucho más arraigada ¿no? en la... Sí, en la exacerbación de las emociones, o como el sentir que el teatro tenía una cierta forma de ser. Y eso ha ido modificándose muchísimo, desde el hecho real, que los grandes auditorios se fueron convirtiendo también en teatros de cámara, en teatros pequeños. El teatro fue cambiando, la dramaturgia, la narraturgia, que ahora le llaman, o sea, el teatro postdramático. Todas esas cuestiones también fueron vinculando la teatralidad con el performance, y ese performance con ¿no? aspectos mucho más sutiles también para subirte al escenario, tanto por texto como por trabajo. Entonces siento que las nuevas generaciones ahorita tienen una división menos literal, ¿no? Yo veo que las nuevas generaciones se adaptan muy bien, porque al final de cuentas también ya en la vida todos tenemos una cámara encima. Entonces también la conexión con la, ¿no? con la imagen es muy distinta. Digo, porque ya sé, eso nos va a pasar que vamos a querer pero está bien, diversificar por todos los puntos, pero digo, nada más para terminar eso y ahorita retomamos esto, porque sí me parece que es fundamental en el cambio de paradigma de cómo nos observamos y de cómo como actores trabajamos. Sí, yendo a la cuestión de los distintos medios, sí ha sido un trabajo consciente que uno va descubriendo de qué cosas son necesarias en cada uno de esos campos. Y lo de cuando a veces no se tiene que preparar el personaje, o sea, una cosa es que de repente tú no tengas ensayos en una película con un director. ¿Es muy común no tener ensayos? Sí, y generalmente es muy bueno. O sea, yo la verdad que soy de los actores que no me gusta ensayar las películas. Me gusta tener una lectura, me gusta tener, ¿no? varias reuniones, digamos, de análisis de mesa en donde podamos entender de qué va. Pero yo sí creo que la cámara tiene esta posibilidad de que suceda lo irrepetible, ¿no? Entonces, a diferencia de un teatro en donde tienes la posibilidad de ensayar todos los días y de ir puliendo algo para después repetirlo y que llegue a unos niveles de verosimilitud constantes, o lo más permanentes posibles, en el cine no. En el cine creo que lo que se busca es esa espontaneidad mezclada con el trabajo. Entonces, aunque no hay esos ensayos, como actor evidentemente sí estás trabajando y preparando un personaje, ¿no? O sea, el hecho de que no lo hagas con el director no significa que tú no estés en tu casa, en tu imaginación, en tu cerebro, preparando cada una de las cosas que vas a llegar a proponer y a jugar ¿no? estando en un set. Depende también del tipo de película, pero y hablando de este tema de la propuesta, otro gran tema, te estás imaginando al personaje, lo estás construyendo, llegas con el director. ¿Te ha tocado algún director que no te deje proponer? ¿Te ha tocado un director que te deje proponer mucho? O sea, ¿también eso varía? ¿O tú podrías decir que...? Yo aprendí una lección a costa de muchas lágrimas, porque es una película que no voy a decir cuál es el nombre, okay. Pero me agarró en un momento como de demasiada generosidad, siento, y entonces, digamos que no quise entrar en una riña extrema, ¿no? Que pudiera poner en peligro la estabilidad del set, pero llegó un momento donde yo estaba en una película que yo sentía que el tono en el que se estaba actuando esa película no era el tono adecuado. Entonces, cedí. Y la verdad es que es la única película en la que yo veo y digo, esta es la peor actuación que he hecho en la vida. O sea, yo no estoy de acuerdo en lo que yo hice ahí en esa película. Y fue por haberle hecho caso al director. El director puede que se haya quedado muy feliz con que así era lo que quería en la película,
pero yo sé en el fondo que hubiera podido ser mucho más interesante de otra forma. Entonces, a partir de eso, porque sí, yo sentí una vergüenza enorme en la premier. Y cuando ves a tus amigos, además, que también son cabrones, ¿no? Tus compañeros actores, amigos, que es como que van a la premier y es como... Se dan cuenta. Y se dan cuenta, evidentemente, que acabas de hacer una porquería de trabajo actoral. Pues vaya, se vuelve muy vergonzoso, y a mí eso se me quedó muy marcado, y desde entonces he sido tratado de ser muy claro en que si desde el principio, en las primeras pláticas, no existe esa apertura, pues sí va a ser difícil, porque no considero que la actuación sea una cuestión de ejecución. Sí considero que es una coautoría en muchos sentidos, y que hay que ser también muy sensible y muy preciso en ver qué cosas propones como actor para que tampoco descuadren la estructura de un guión. Y eso pues también es porque tienes que estudiar guión y tienes que hacer una serie de cosas para que la propuesta no sea nada más ocurrencias, ¿no? Que eso también pues suele pasar, y lo que hace que muchos directores tengan miedo de que el actor un poco haga lo que quiera, ¿no? Sí, de permitir esa propuesta, el sentir que no conoce, pues, esta parte, ¿no? Sí, sobre todo que sí es algo que de veras aporte para que la película funcione mejor. No nada más por estar pensando en tu personaje o en cosas que quieras explorar personalmente, ¿no? Sí, y retomando, porque otro tema, ¿no? Están saliendo muchos temas, pero decía también el maestro Hoskowitz que, y esto justo lo dices, es un texto no tan viejo, es de 2013, pero sí han cambiado muchas cosas. Y además como estamos avanzando ahora, un año ya es, como lo dice, hace 2 años estábamos hablando de las inteligencias artificiales, si podían o no podían, y ahora estamos evaluando hasta dónde las dejamos, ¿no? O sea que ya está cambiando también la forma de percibir eso. Pero decía que los actores de cine aprenden, digamos, el oficio o el arte, pues ahora sí que con cada película que van haciendo. O sea, ¿estás de acuerdo con eso? Totalmente. También con lo que acabas de mencionar de esta película. Sí, o sea, yo siempre he pensado que la actuación, a final de cuentas, y de manera muy personal, es la forma en que yo decidí tratar de entender este mierdero que es el mundo. ¿No? O sea, es como la opción que yo elegí más loable, más noble, más asimilada al carácter que tengo, de poder tener un territorio de autoanálisis, de crítica, de investigación, de pensamiento, de emotividad, para entonces ir entendiéndome yo, y que ese trabajo pueda transmutar de alguna manera, se conecte con una audiencia, porque eso es a final de cuentas el objetivo de hacer esto, que yo pueda comunicarme con esa audiencia. Y eso también Alcázar, una vez que nos dio un taller hace muchísimos años, siempre se me quedó grabado. O sea, a final de cuentas uno está haciendo ese trabajo para incidir en la conciencia de la gente, ya sea a través del humor, ya sea a través del drama, de lo que sea, pero estás incidiendo. Entonces esa responsabilidad siempre la he tenido muy presente, y he procurado que por lo menos dentro de, porque ahí se junta otra cosa que es también la suerte que tienes en el medio, la cuestión física de quién eres, que no puedes cambiar, una serie de variables que te permiten tener más o menos oportunidades que otros. Pero sin embargo sí hay una responsabilidad en por qué eliges un proyecto. Y durante esos procesos, pues sí, evidentemente los primeros años, pues hay errores que cometes en el sentido de creer que no es un proyecto que puedas llevarte a una cierta cosa personal. Pero yo fui descubriendo de, ok, no solo se trata de que haya sido a lo mejor muy entretenido para mí, sino de procurar que también sean proyectos que estén, ¿no? O sea, que estén bien estructurados en su totalidad. Y eso sí fue un proceso también desde que tienes 20 hasta ahorita, que sí puedo tener, pues, una idea más clara, y que por eso a lo mejor sufro más ahora, porque entonces, ¿no? O sea, realmente como darte cuenta de qué proyecto tiene una estructura y un rigor muy específico, pues lamentablemente no siempre está. Y también tienes que seguir trabajando. Y al mismo tiempo, pues no puedes mandar mensajes extraños a la gente de que haces cualquier cosa. Por lo menos yo no me gusta. Entonces, vaya, sí son... No, y que además la carrera ya te permite elegir que sí, que no, y ya, digamos, no traicionar esa, ¿no? esa conciencia. Pero es difícil. Que tienes, sí. La verdad es que sí es muy, muy complicado. Y ahorita decías algo que cuando vi uno de tus cortometrajes, La Teta de Botero, lo pensaba mucho, el tema de lo personal, el tema del compromiso. Yo no conocía la historia de Patricia Reyes Espíndola, y cuando vi el corto me puse a investigar un poquito más y vi que era prácticamente llevar, pues sí, lo real a la ficción. Y que además es un cortometraje que les recomiendo un montón, porque en términos de estructura, al principio empieza con un ritmo muy lento y estableciendo todo muy bien, pero en el momento en el que estos dos personajes se revelan, se vuelve algo muy interesante y muy íntimo, ¿no? Creo que esa es como la palabra que encontré para definir esa parte. Lo pueden ver en mi canal de Vimeo. Lo pueden ver en el canal de Vimeo de Humberto. Y justo, o sea, ¿cómo hablas de esto de lo personal, pero también
ese riesgo de llevar lo personal y lo íntimo a esa ficción que termina por momentos saltando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de tu corto Sí, que además ahí eres director, porque también está esa faceta de la dirección y la producción, pero ¿cómo fue ese proceso, pues? creo que fue muy, muy coherente en cuanto... Yo no sabía cuando hice, por ejemplo, la serie de Los Héroes del Norte que se iba a volver una serie tan vista a nivel nacional. Entonces, digamos que yo entré ahí porque justamente Gustavo Loza en ese momento era, ¿no?, alguien que hacía cine, era el casting, éramos puros actores que no veníamos de Televisa, que veníamos de, ¿no?, de otro tipo pues sí, otro tipo de entorno, tanto educativo ¿no?, como teatral, actoral. Entonces, digamos que yo tenía como mis reservas de hacer Los Héroes del Norte siempre, porque no, me pasaba un poco como lo que le pasa a Polinar, que hasta que no se metió peyote en el desierto, no se dio cuenta como de que existía una posibilidad muy abundante, y me pasó literal igual, o sea, fue casi a la par de los dos personajes, ¿no? O sea, que también yo me fui a comer peyote al desierto y como que, o sea, sí como que fue un momento de, ok, a ver, esto está siendo una coordenada de abundancia por muchas razones, porque fueron años de convivencia con estos tipos que son, o sea, mis hermanos, que los quiero muchísimo toda la vida, un cariño del público también que es muy, 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 muy peculiar, que como nunca había hecho tele nacional en ese sentido, pues sí te das cuenta cómo la gente hasta la fecha, hay gente que se acerca con profundo cariño porque te tiene en la mente como Apolinar. Y eso es muy impresionante lo que sucede en la televisión nacional, que no sucede creo que con otros medios, es muy, muy, muy evidente. ¿No? Que era como cuando Margarita Sanz decía que se la bolseaban todas después de haber hecho Amor en Silencio, o sea, ¿no? O sea, como que esta sensación de que la tele sí sobrepasa. Entonces, pero después también de 5 años que de manera no intermitente hicimos esas temporadas, hubo un momento donde yo creo que ya empezamos a enloquecer también ahí. O sea, empezamos a dar hasta conciertos, ¿no? En el Metropolitan, con playback, pero vaya, conciertos. Se empezó a volver también una especie de circo que a mí sí me empezó a ocasionar muchísima angustia, porque sentía que sí me estaba alejando de toda la cuestión actoral por la que realmente yo había empezado. Y al mismo tiempo le sentí un profundo cariño ¿no?, por el proyecto. Entonces, sí me debatió muchísimo la idea después de, a ver, o sea, como que yo por aquí no voy. Es decir, yo no me voy a convertir ¿no?, en un cierto actor que hace comedia y que se va a meter como en todo ese, ¿no?, en todo ese embrollo. Entonces, ahí fue como cuando decidí parar y sí tuve como un año sabático de estudiar muchísimas cosas, que eso casi cada tanto lo hago, como de empezar a abrir el espectro. Y empecé a clavarme mucho con la idea del performance, o sea, como de la no actualidad, de irme como al otro extremo. Y en una de esas coordenadas tomé un curso con Víctor Gaviria sobre dirección de actores naturales, como él le llama, que a mí me pareció muy Que sería que lo interesante. que comúnmente se Lo conoce que como común un se no conoce actor, como no ¿no? actor, pero me parece mucho más bonito el término que utiliza Gaviria, que además es alguien que Completamente. admiro profundamente, me parece un cabrón. Completamente. Entonces, esto de actores naturales, que Jiménez Cacho estaba en ese taller también, y así como, ¿y entonces nosotros no somos naturales o qué? No, y entonces pensaba como, no, otra discusión, pero justo ahí estaba Iria, en fin, varios que se volvieron como también muy buenos amigos a partir de esa coordenada, pero a lo que voy es, toda la técnica que él utiliza para partir de una tesis, acercarse a un ser humano, poder hacer una película que sí tiene un marcaje, que sí tiene una lógica, que no es un documental, me parece fascinante. Y me cambió un poco la vida, la verdad, de ese taller. Entonces, como que la Teta de Botero surgió de querer hacer un propio experimento de, bueno, ¿qué pasa si yo me utilizo como un actor natural? O sea, si voy a dirigir, esto es lo primero que voy a dirigir y actuar, creo que es importante que sea un material Oye, ¿qué, cercano. qué proceso tan cabrón? Porque primero te colocaste en la situación del actor Claro, y es que la natural. gente no sabe cuando lo vean. O sea, yo sí de la noche a la mañana me quedé sin 5 dientes. O sea, sí se me cayeron por una cuestión genética que yo no supe ver a tiempo. Y como de pesadilla, se me empezaron a aflojar los dientes y se me cayeron 5 dientes en la mano. Como de pesadilla. Y también me operaron del culo. Entonces, Que es parte que de es la, de parte de la la historia. historia. Entonces, lo que pasó es que estábamos justamente haciendo la última temporada de Los Héroes, por ahí, con Patty, justamente, que era nuestra manager en el grupo, y ella estaba pasando por el proceso de cáncer y estaba con todos los dolores de la operación, de todo lo que me llevaba, y yo literal haciéndome mis baños de asiento y con todo este rollo del, ¿no?, dentadura. Y yo le dije, güey, tenemos que hacer una película de esto, porque nos va a ayudar a nosotros y además va, ¿no?, a fomentar como una serie de cosas, ¿no? Y tenía que ver también esto con, seamos actores naturales, o sea, tenemos estas cosas, no vamos a ser nosotros tal cual, porque va a haber muchas cosas de ficción, pero sí partimos de esa esencia. Y eso tenía que ver con ese corto y así acabó siendo. Y además ese corto viajó muchísimo
Vaya, mi primera nominación al Ariel fue como director con ese corto, lo cual es como, le tengo cariño realmente muy, muy profundo. Y evidentemente todo lo que como personas también sanamos y que ayudamos a sanar. Había veces en que presentábamos ese corto, ¿no? En conferencias frente a 200 mujeres sin seno, ¿no? Y era como, vaya, fue un proceso que sí me cambió como la perspectiva ok, quiero hacer esto, pero ¿y si voy a dirigir o las cosas que me corresponda realmente estar cerca? Nunca se me va a olvidar ya como esta sensación de lo que implica que algo personal esté involucrado y que eso lo pueda recibir la gente. Sí. Y ahí entra una pregunta que, por cierto, para toda la gente que nos ve en Zoom, tenemos un servidor de Discord y ahí abrimos la posibilidad, ¿no? De que manden preguntas para los invitados y tiene que ver con algo que ya comentaste, pero no sé si quieras ahondar en ello. Son dos preguntas las que nos dejaron nuestros seguidores y una es, ¿crees que valga la pena los retos, riesgos y desafíos que es enfrentar esta carrera de la actuación? Que creo que ya en parte, si quieres elaborar, puedes elaborar. Y la otra tiene que ver con algo que mencionabas de no desprenderse de ese físico y también mencionas Televisa y mucho se ha comentado, ¿no? De los perfiles de los actores. No sé si te ha tocado, a mí alguna vez, en algún momento me tocó estar muy cerca de ver hojas de casting y había unas categorías que siempre me llamaban la atención, ¿no? Como tipo A, tipo B, europeo, internacional, y son para los comerciales de Palacio de Hierro, Liverpool, C, ¿no? C y D, morenos, para comerciales del INE. Y entonces también nos preguntaban en ese sentido, ¿cómo funciona eso de asignar actores a un tipo de grupo racial? Era otra de las inquietudes que tenían. Entonces, si quieres responder estas dos en combo, que son las que mandó la gente, que creo que también podrían ir muy de la mano. Que sí vale la pena. Yo pues siento que sí. Lo que pasa es que uno vuelve a tener el placer del vale la pena cuando vuelven a juntarse los elementos que te permiten sentir que estás haciendo algo trascendental en tu vida, ¿no? O sea, es como lo que dicen de que la felicidad no es un estado eterno, pues también, o sea, esa sensación de placer y gozo personalmente, o sea, a título personal, hay gente a la que hay actores que se la pasan increíble con menos, no con menos roles en la cabeza, la verdad, o sea, como actor nada más, pero yo sí nunca me he podido despegar de esta idea de que sienta que lo que estoy haciendo pueda tener alguna trascendencia. Y te lo digo hasta con decisiones conscientes de decir, no sé, hago una película como Hazlo como hombre, y yo sé que va dirigida de una manera masiva, sé que de alguna manera la comedia funciona para hablar de ciertas cosas, entonces no, utilizo como esa herramienta para comunicarme en un tema que me interesa. Pero cuando de plano estás en coordenadas que, o sea, que dices, hijo, estoy traicionando a mí mismo, eso es donde más he sentido como el dolor de decir, quizá me voy, o sea, quizá no quiero más. Y entonces he ido aprendiendo conforme los últimos años y meses sobre todo, o sea, sobre todo estos últimos años, a tener un equilibrio más grande en cuanto a eso. Y sobre todo, digo, o sea, ahorita que estoy volviendo a ensayar una obra de teatro con un textazo y con un personaje complejo, o cuando estaba haciendo Don Sol, o sea, hay ciertas coordenadas que te cambian la vida, que me cambian la vida a mí como actor, que sí son un antes y un después, hasta personalmente. Vaya, cambié hasta de país después ¿no? De hacer Don Sol. Entonces, siento que esos momentos son los que realmente celebras y si dices, no, sí vale la pena. Y además, de todas maneras, no sé hacer otra cosa. Entonces, más vale que valga la pena. Sí, porque, sí. ¿No? Porque es como lo único que sé hacer. ¿No? Entonces, creo que... Y con respecto a lo otro, la verdad es que es súper... O sea, es un tema que además... Cuando yo salí del CUT, evidentemente no estaba sobre la mesa. O sea, ahora me encanta que exista todos los movimientos de poder quieto, o sea, toda esta nueva generación inclusive de actores queer que no, o sea, que no tienen enfado en mostrar su identidad. O sea, yo iba en el CUT y vaya, tenías que disfrazarte de macho, o sea, sí, ¿no? O sea, tenías, o sea, si tú eras queer, tenías que, ¿no? O sea, pues, no podías ser queer en escena. Eso era como algo que tenías, ¿no? Como que ocultar. Lo mismo la cuestión, o sea, de ir a los castings y ver todos esos perfiles y saber entonces que si no te tocaba hacer un comercial solamente de eso. Y yo me peleaba muchas veces y por eso muchas veces también había momentos donde no tenía trabajo porque era como de no voy a hacer eso. O sea, prefiero aguantarme, no voy a hacer eso. Ahora me parece maravilloso que esté sobre la mesa. Porque sí es verdad, y sí este es un sistema patriarcal, hetero, blanco, o sea, que realmente ha fundamentado los perfiles físicos en todas las áreas. Y hablando particularmente de lo que hacemos, sí es real. Y qué bueno que se esté discutiendo y qué bueno que podamos ir
O sea, la cuestión con la lucha contra el sistema patriarcal, y que eso es lo que tienen que entender los que han estado en ese eje no vertical durante tanto tiempo, es que no se trata de venir a sustituir, no se trata de venir, o sea, no es una, porque eso es lo que está pasando, que parece una amenaza ¿no? al sistema. No, es como dejemos de ser verticales y seamos un poco más horizontales. Todas esas disidencias, todas esas periferias físicas, emocionales, geográficas, sexuales, todas esas tienen derecho a estar más equilibrados. Tenemos derecho a estar más equilibrados. Y en ese sentido sí, me parece que es algo que está ahorita ¿no? como en el ajo, o sea, justamente ese momento, y sí es una responsabilidad de parte de todos, tanto ¿no? del sistema hegemónico de ir entendiendo eso para poder ir abriendo el espectro, como el hecho también, digo, por eso también me interesa producir, por eso quiero hacer mi película, porque sí me interesa hablar o sea, desde la perspectiva fuera del marco referencial. Porque si no, entonces sí, yo decía que entonces lo único que me va a tocar es que hacer el capataz de la novela, ¿no? Entonces a mí me daba una angustia terrible pensar que ese podía ser mi destino como actor. Claro. Y es que no puedo hacer novelas así. O sea, las dos novelas que he hecho fue una como muy sui generis, ¿no? En Azteca, cuando éramos jóvenes, y que ahí viene mucha generación de banda muy linda, que estaba el Chespi, la Lubier, ¿no? El Diablito. Y la otra es una que acabo de hacer con Netflix. Pero en realidad, yo nunca me acerqué a esta cuestión. La única vez que Benjamín Can me invitó a hacer un casting para una novela, le dije, es que no, de verdad no. Y era justamente para ser un personaje gay. Le dije, no, porque ya sé cómo están manejando los personajes gays, ¿no? En la televisión. No, no te preocupes. Cuando llegué al casting, resulta que no. O sea, sí tenía que jotear y sí tenía que hacer una caricatura de eso. Pero como de, güey, no, pues no. No puedo con eso. Y ahorita pues sí siento que es un tema que está sobre la mesa y me encanta que esté y todavía queda mucho trabajo, pero me encanta que ya se abra, ¿no? Justo, retomando, ya mencionabas que también eres director, estás preparando un largometraje y uno pensaría que con la trayectoria que tienes es relativamente fácil levantar un proyecto. Pero para ir entrando ya al tema de la industria del cine nacional, ¿cómo te ha ido con eso, con levantar tu primer proyecto de largometraje? Mira, lo que más me ha impresionado es O sea, he tratado de que el proceso sí sea un proceso muy consciente. Es decir, no es nada más que quiero ponerme a dirigir. He hecho varios cortos, o sea, el ensayo. El último corto que fue el de Julquita estuvo en Clermont-Ferrand, lo cual la verdad es que fue... Perdón, ya moví el micrófono. La verdad es que fue pues, una de las experiencias más hermosas de la vida estar en ese festival presentando un proyecto. Para mí era un proyecto muy controversial, entonces los mismos jurados se dividían con respecto a la pieza, pero aprendí muchísimo. Entonces, sí, lo que en algún momento dije, si quiero dar ese paso, la verdad es que hay muchas cosas que me faltan de material, de trabajo, de estudio, que no he podido tener por estar actuando. Entonces, por eso es que decidí quedarme viviendo en Colombia, porque me pude desafanar un poco de todo, sobre todo antes de la pandemia, toda esta demanda del actor y de la premiere, o sea, muchas serie de cosas que luego la verdad es que si eres muy nerd, pues sientes que te están quitando, no, o sea, que no es que te estén quitando, pero vaya, tienes ganas ¿no? de que sea un espacio como muy de ermitaño para poder hacer eso. Entonces decidí ahí ponerme a estudiar todo lo que siempre había querido hacer. O sea, desde fotos, semiótica, historia del arte, o sea, que realmente empezar a hacer que mi ojo realmente pueda tomar decisiones coherentes, sensibles. Empecé a trabajar con mi equipo, o sea, como empezar a hacer el proyecto de manera orgánica. Ya tenía un proyecto como de largo que estaba empezando a ir a laboratorios de guión que coescribí con Itzel Lara en Colombia. Uy, Itzel Lara, gran guionista. Gran guionista. Y estábamos haciendo un proyecto, nos fuimos inclusive, ¿no? A Medellín, al último laboratorio antes de pandemia, para un proyecto que se llamaba No Coja Rabia, que era mi intención filmarlo allá. Ya estaba empezando a trabajar con actores naturales, un colombiano y un venezolano allá. Pero se vino pandemia, evidentemente, lo que todo el mundo sabemos. Y al regresar aquí a vivir a México, empecé a recuperar notas de muchos años y me di cuenta que realmente había una línea temática que vengo arrastrando desde hace 20 años y que con lo que está sucediendo ahora se potenciaba de una manera muy coherente. Y entonces, entre todo lo que estudié todos estos 2 años, ¿no? De manera intermitente, más empezar a trabajar con el equipo y con todo este material, lo que más me ha impresionado ahorita es que sí, evidentemente tú tienes conciencia de lo que cuesta trabajo levantar una película porque lo has visto con amigos cineastas, sabes el tiempo que se tarda y uno tiene la esperanza como de, no, esto va a salir más rápido. ¿No? Y entonces lo que te causa un trauma enorme, por lo menos a mí, sí es esta cuestión de, ahora que estoy escribiendo el guión, que es lo que me parece fundamental, o sea, yo no voy a sacar, ¿no? O sea, no me voy a atrever a ponerme, no sé, hasta que yo sienta que este guión lo pueda defender con uñas y dientes en todos los sentidos. Entonces ahorita lo estoy trabajando en el taller de Michael Rowe, por ejemplo.
Me tocó leer un segundo tratamiento después de 2 años de investigación con el tema. Voy a actuarlo también y estoy trabajando con un actor que va a ser su primer largo, ¿no? Entonces, Qué chingón. todo el proceso también de investigación con ella y todo lo que ha implicado estos meses, más de año, digamos que ya dio fruto en un guión. Ya existe un guión. Ya existe un guión que ahorita es un vomitivo de guión, pero que evidentemente tiene todas las cosas que realmente voy a trabajar. Y ahora que estamos puliendo con Michael, pues lo que más me sorprende es eso, la cantidad de tiempo que requiere, las horas que requieren para que eso suceda y que las imágenes sean lo suficientemente contundentes para hablar sin hablar. Y me parece fascinante. O sea, no que no lo supiera, pero ahora que ya es la primera vez que lo estoy ejerciendo diario, me levanto a las 5 de la mañana muchas veces, que he encontrado como esa hora perfecta para ponerme a escribir. La verdad es que sí estoy muy entusiasmado con el proyecto, pero justo entre más te metes, más dices, puta, Sí. lo que falta, ¿no? O sea, lo que falta. Entonces tienes que mantener un espíritu guerrero. Y la última vez que me topé a Lila en la Vilés, ¿no? En el Ariel, o sea, pues que me decías, güey, sigue tu duende, ¿no? Era como el consejo que me daba Lila y la verdad que la quiero mucho, pues sí es verdad. O sea, ese duende es el que te despierta, ese duende es el que está ahí, ese que también inclusive se vayan abriendo puertas de quién quiere colaborar contigo, de cómo se pueden haciendo. Y ha sido muy mágico también descubrir eso, que a pesar de todo el esfuerzo que implica, cuando hay ese duende y de veras está queriendo eso que quieres decir, aunque sea la primera vez que levantas una película, sí hay mucha gente que quiere colaborar con algo, ¿no? Que siente sincero y que siente poderoso. Entonces, pues ahí va la lucha, ¿no? Y me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que más me emociona creo que de la vida. Humberto, también un montón de películas en las que has estado. ¿Hay algún director que tengas en mente ahorita que estás en ese proceso de dirigir que te haya influido para el proceso que vas a empezar? O incluso ya en tus cortometrajes. O sea, Casabetes, la verdad, o sea, sí. Pero de los que has trabajado, con los que has trabajado, ¿hay De los que he alguno? O sea, trabajado, con bueno, los que he ahorita labora con trabajado. Casabetes, pero... De los que he trabajado, pues es que de todos he aprendido, o sea, tanto cosas buenas como cosas malas. No, pero vaya, de todos a fin de cuentas, porque yo, o sea, lo que uno hace como director, sobre todo en proyectos que son autorales, a final de cuentas estás compartiendo el punto de vista y la voz de ese director. Entonces aprendes a conocerlos no solo a nivel, ¿no?, de la ficción, sino también con respecto al modo en que ven el cine. Y en ese sentido, sí creo que cada uno ha ido colaborando desde Iñárritu, o sea, hasta pasando, ¿no? Con Contreras, ¿no?, con Marcelo. O sea, siento que cada uno de esos ha ido aportando, sobre todo porque al principio, pues, solamente estaba dedicado como actor, pero siempre he tenido ganas de dirigir, siempre fue el plan. Entonces, siempre procuré que esas conversaciones pudieran ser mucho más amplias de espectro, más allá del tú eres el director, yo soy el actor. O sea, inclusive me es más fácil estar platicando con un director que estar platicando con otros compañeros actores mientras estoy filmando. No, o sea, sí, me siento como más afín a lo que podamos hablar. Entonces, o sea, hay momentos que sí se vuelven, ¿no?, como fundamentales y en ese sentido como que lo que más es, digamos, lo que más me ha hecho pensar esos encuentros es justamente la honestidad para encontrar mi voz. O sea, ¿cuál es mi voz en realidad? ¿Cuál es el punto de vista que quiero compartir? ¿Y por qué valdría la pena que me escucharan? Y eso creo que tienen en común, pues, varios, ¿no?, de los con los que he trabajado. Y justo ya son 20 años, más de 20 años de carrera. Y creo que tú más que a veces nosotros, que yo me echo el anuario y platico con gente y que está en la industria, pero lo vemos tal vez, pues sí, desde afuera, ¿no? Desde lejos. Pero tú que ya llevas todos estos años de trayectoria y una pregunta que voy a hacer constantemente aquí es, ¿qué opinas de la situación actual en la que se encuentra el cine mexicano? Digo, salió otra vez el reporte, ¿no? Y solo tienen el 3% de repartición de mercado en salas de cine. Prácticamente casi todo se está estrenando directo en plataformas de streaming. Creo que una de las formas en las que los directores han encontrado un espacio es en las series. O sea, ha estado mutando mucho en los últimos años el tema de los recortes en los apoyos, la fusión de Foprocine y Fidecine en un Focine. Pero, ¿qué opinas? ¿Cómo ves desde que empezaste hasta ahora la situación en la que se encuentra el cine nacional, la industria del cine Sí. nacional? Dice. Pues yo creo que yo, igual que muchos, sí lamentamos muchísimo el cambio, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en este sexenio. O sea, sí siento que en algún momento fue y ha sido una masacre, en muchos sentidos. El hecho de que se esté reestructurando ahorita y que los apoyos de alguna manera sigan, no implica que sea suficiente, ¿no? Digamos, para el monstruo
que somos como país a nivel creativo, a nivel cinematográfico. O sea, creo que lo más preocupante es justamente cómo va a sobrevivir el cine de autor, cómo va a sobrevivir esas voces de las que hablamos. Porque una cosa es que existan posibilidades de filmar películas, pero que estén, ¿no?, supeditadas al mercado y a las demandas de esto, y otra cosa es cómo le haces para que, ¿no?, para que muchos autores que tienen, ¿no?, como toda el alma puesta en su película puedan realmente alcanzar para todos, ¿no?, para que todas se hagan, para que todas se vean, para que todas se distribuyan. La cuestión de la distribución, bueno, siendo un problema absolutamente o sea, ¿no?, de décadas, pues, que no se acaba de solucionar, sobre todo en el rubro, tío, de los autores. Ahora, por otro lado, la presencia de los streaming sí abre muchas puertas. O sea, eso, para no tirarse al traste, ¿no?, yo sí creo que existe una luz que se ha abierto en esos lugares y puedes encontrar ejemplos muy claros, pues desde lo de Ya no estoy aquí, o ahorita recientemente Ruido, ¿no?, Natalia, o sea, cuánta cantidad de gente no vio Ruido, no solo en México, sino en muchos otros países, que yo creo que no hubiera sucedido eso mismo estando en salas de cine únicamente. Entonces, digamos, creo que es un momento de tratar de lograr un equilibrio, y el equilibrio, ¿no?, el concepto de equilibrio no tiene que ver con estar en un lugar fijo para no caerte. El equilibrio tiene que ver justamente en que no puedas estar balanceando de uno a otro lado, y creo que así es como está el cine. O sea, estamos tratando de balancear todas estas posibilidades, todas estas contradicciones y paradojas que implica producir una película, pero ahí es donde te digo, yo siento mucha esperanza de que también todos los cambios tecnológicos puedan ser también un cauce para que muchos cineastas de nuevas generaciones digan, pues yo hago esta película así, y si la voz es lo suficientemente contundente, pues pueda producirse de otras formas. Entonces, me parece interesante el momento histórico que estamos viviendo, porque a pesar de que está esa masacre, también están surgiendo cosas nuevas que no sabemos hasta dónde van a llegar. Y yo sí creo que, pues bueno, por lo menos eso no nos deja 100% desamparados a que si hubiera pasado lo que está pasando esto, pero hace 20 años... ¿Cómo produces una película? ¿De dónde sacas? ¿De dónde sacas dinero debajo de las piedras? Es imposible. Entonces, bueno, ahora, el hecho también de que el mercado y el streaming funcione de cierta manera, pues también hace que no todos también ahí los autores puedan tener cabida. Pero las cosas siguen mutando constantemente y no hay que dejar de analizar qué va sucediendo en cada momento. Sí, completamente. Y gran manera de introducir el último tema que quería platicar. Constantemente estamos conversando sobre las nuevas tecnologías, y de pronto cuando leo algo te lo mando y así de ¿qué opinas de esto? Y luego tú me mandas cosas. Recientemente leí apenas en la semana que Michael Douglas ya se aseguró de dejar los derechos de su imagen a su familia, ¿no? Sí. Para que lo puedan utilizar al rato con pues todo este tema de las inteligencias artificiales, deepfakes, y si se usa su rostro o no se usa, que al menos lo pueda capitalizar su familia. ¿Qué opinas también de eso? En su momento se platicó que iban a revivir a James Dean para poder hacer una película, de ceder los derechos de tu imagen, de las inteligencias artificiales apoderándose de la parte creativa. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando? No, pues me vuela la cabeza, ¿no? Me vuela la cabeza completamente porque, digo, pues ya es evidente, yo estoy seguro que hasta políticos que uno ve dando discursos ya no son los políticos reales. O sea, estoy seguro que eso ya sucede. O sea, estamos viendo un punto que, claro, hasta a nosotros nos está empezando a llegar eso, pero quienes ya vienen manejando inteligencias artificiales desde hace rato, vaya, tienen clones ya por todos lados. Entonces, yo personalmente creo que es así. Y lo que me parece fascinante es, pues, cuáles son las posibilidades narrativas. O sea, la mayor preocupación, y justo la mirada en tiempos COVID y cuando estábamos en plena pandemia, lo que más a mí me preocupaba, igual que a muchos creo, era en qué momento la sensibilidad que requiere el observar detenidamente algo. O sea, Kiarostami decía, güey, nada adquiere sentido hasta que no se encuadra, hasta que no está dentro de ese cuadro. Porque esa es la posibilidad que tienes, ¿no? De manera minúscula percibir qué es lo que sucede. Entonces, cuando de repente ya te volteas y ves que por este cambio de paradigma de un cerebro que a final de cuentas es plástico, porque ya está corroborado que sí, entonces esta cuestión del estímulo continuo, de la rapidez a la que va la información, la forma en la que te conectas con las imágenes, pues de repente sí es muy triste. Pues de repente que veas una película que para ti te parece que está hablando de cosas humanas súper cabronas y que escuches a la persona que está jugando que es como, güey, qué hueva esta película, no pasa nada. Eso es donde más me pone triste hacia dónde pueda llevar el hecho de que esta tecnología nos sobrepase en cuanto a la velocidad de las imágenes y a la falsedad de las imágenes.
¿no? Que ahí, o sea, como lo puse en el ensayo, me encantaría que Harun Farocki estuviera vivo para que, Claro. ¿no? Hiciera unos ensayos sobre lo que Sí. está sucediendo, porque creo que serían cosas muy interesantes de escuchar. Entonces, pero por otro lado, pues digo, siento una fascinación muy grande por ver cuáles son las posibilidades de todo eso. En cuanto a la amenaza personal de como actor y todo, pues no sé, yo siento que esa amenaza ha estado constante, ¿no? O sea, el momento en que también se pasó, ¿no? Del blanco y negro al color, el momento que se pasó al cine, ¿no? De sonido, pues hubo actores que también se quedaron sin trabajo, ¿no? Sí. Ya lo sabemos. Y entonces, pues sí, a lo mejor habrá ciertos espacios en donde sí se ha sustituido por algo así. Pero te digo, esta semana, ¿no? Ves Close, ¿no? Y dices, güey, esos ojos de ese niño, o sea, no se pueden sustituir por nada. O sea, hay cosas, ¿no? Hay tiros en donde este chavito no está ni siquiera hablando, quién sabe qué direcciones actorales realmente le esté dando o no, y hay una vida, ¿no? No, Chulhan tiene, o sea, a mí me gusta mucho, digo, hay gente que lo critica, ¿no? Pero me gusta mucho su idea que tiene de dónde está o sea, dice el infierno del igual, ¿no? O sea, habla siempre del infierno del igual y de dónde queda el umbral, porque el umbral sí es peligro, el umbral es desconocido, el umbral es laberinto. Entonces, lo que puede hacer la inteligencia artificial o lo que estamos viendo ahorita como, ¿no? Como sociedad, tiene que ver justamente con no tocar esas fisuras, con no meternos en esos laberintos, con cada vez ser más polarizados, cada vez más ensimismados. Y yo sí creo que las cosas que de repente pueden potenciarse cinematográficamente tienen que ver con esas fisuras, tienen que ver con atreverse a esas partes que no son las que uno conoce. Y para eso una inteligencia artificial, él termina un ensayo pues un poco diciendo, bueno, lo único que sí es que estamos completamente seguros, muchos de la evolución que ha surgido, hablemos de la imagen, pero en general de cualquier cosa, ha tenido que ver con el error, ha tenido con un cagazón, ¿no? Que de repente te lleva a tener que resolucionar de otra manera. La inteligencia artificial podrá crear cosas a partir de lo que no existe, o sea, a partir de esas fisuras. Eso es como lo que él expone y me parece muy interesante. Porque es donde yo digo, bueno, pues sí, seguirá, cada vez eso se irá más volado y claro, estarás con películas conectado, con lentes, viendo la misma película en distintas partes del mundo al mismo tiempo y a lo mejor inclusive interviniendo como espectador en la película. Claro. O cambiándola completamente. Eso va a existir. Pero pues, o sea, que el arte cinematográfico será caduco o no, o seguirá teniendo un espacio muy determinado. Pero sí me da mucha curiosidad, digo, saber, sobre todo las nuevas generaciones, cómo perciben el hecho de que ahorita esté ganando, ¿no? Esté ganando todos los premios, everything, o sea... Sí, que es una película que yo la percibo como la película millennial o centennial por excelencia, ¿no? Repleta de referencias. Pero Guillermo del Toro, no sé si fue chisme o sea, sí es verdad, pero yo leí algo donde Guillermo decía, bueno, quizá la misma sensación que uno siente como adulto de, esa película y que todo el mundo disfruta, a lo mejor es la misma sensación que se tuvo cuando se proyectó El Graduado por primera vez, y sin embargo cambian la historia, ¿no? Entonces yo no soy pesimista en ese sentido, al final de cuentas me pongo en disposición de que suceda, ¿no? La aventura del cambio constante, porque así es la vida, y me da mucha curiosidad. Sí, ahorita que dices a Chulhan, que fue la principal referencia, perdón, para el tema del pocine, que es justamente a mí lo que me llama la atención de lo que él plantea con respecto al fenómeno cinematográfico, es la significación de la interpretación y no de la cosa en sí, que es la película, ¿no? Que también es algo que hemos estado viendo como ya no se significa la obra en sí, sino lo que alguien me dijo que es la obra y a partir de ello construyo mi significado de la obra, ¿no? Que Foncuberta lo venía analizando desde hace mucho tiempo con la fotografía. Exacto. O sea, no, lo importante no es ya la fotografía en sí, sino el contexto en el que se pone y cómo se utiliza y cómo se mueve. Exacto. Y eso, al final de cuentas, pues iba a empezar también a pasar con, ¿no? Exactamente. Y mencionabas otro elemento ya para ir cerrando, que es un cineasta que yo admiro muchísimo y sí, si en algún momento hago alguna película, seguramente será bajo esa visión que es Cassavetes. Y algo que decía Cassavetes en A Constant Forge, que es un documental que les recomiendo un montón que analiza su obra, es que le molestaba su ópera prima porque era demasiado perfecta en términos técnicos y buscaba el error y decías, ¿no? La inteligencia artificial, no sabemos si en algún momento se va a poder equivocar y si se equivoca, ¿en qué términos algorítmicos ocurrirá esa equivocación? Pero no te dejé elaborar de Cassavetes y me gustaría escucharte más a ti, que eres un actor como él, actor, director como él. Sí, es que además, o sea, como que sí me he clavado muchísimo con él, ¿no? Y sobre todo, además, ahora después de los 40,
adquiere mucha mayor significación, la verdad, porque había cosas que ahorita vuelvo a ver sus pelis y digo, no, es que claro, ahorita me pega mucho más, o sea, mucho, mucho más. Pero también siento que el nivel de clavadez, de rigor, de deseo, de pasión, de horas, de todo, o sea, era también otro momento histórico totalmente distinto. Y él es una personalidad avasalladora que para mí no tiene comparación. O sea, decir que alguien quiera hacer una película como Cassavetes tendría que ser Sí, yo te con entiendo uno. O sea, es completamente. como, puta, las cosas que él hacía, las horas que metía, los días, los meses, los años, los sacrificios de verdad que hacía, eso creo que ya nadie, no sé si alguien seamos capaces en este momento, De hacerlo. porque pues, no, o sea, tienes que renunciar ahora sí de manera mucho más cabrona al sistema que en ese momento. Pero algo del espíritu de él siempre, o sea, siempre lo trato de tener presente. Porque sí creo que tiene que ver con esto, con el accidente, con de qué manera se ponen ciertas variables en los actores. Y los actores también están tan cercanos a ese proceso que pueden permitirse, ¿no? Generar estas sorpresas, estos movimientos que son tan difíciles de hacer. O sea, tú ves a Gina Rowlands y, o sea, hay unas cosas que hace que son impresionantes, ¿no? Y digo, todo este podcast tiene mucho que ver con la actuación y en ese sentido sí. O sea, no sé, como que pensaba que una de las preguntas que me ibas a hacer es cuáles eran mis actores favoritos. Pero lo relaciono ahorita con esto porque justo Si lo quieres comentar. pero veo a Cassavetes haciendo lo que hace y digo, güey, o sea, sí, es ese tipo de actualidad. O sea, inclusive en cuestiones mucho más matemáticas y medidas, pero por ejemplo, todo lo que hacía Philip Seymour Hoffman a mí me parece impresionante, ¿no? O lo que ahora hace Franz Rogowski, ¿no? El actor alemán, o lo que hacía Bruno Ganz, o sea, sí creo que hay evidentemente no se tilda sueño, todo. Hay un momento donde, por ejemplo, yo veo a Philip Seymour Hoffman y puta, sí, me genera una admiración profunda de cómo lograr en un medio como el mexicano hacer eso. Y es ahí donde me causa la frustración y el No trauma. tiene respuesta. Pues sobre todo porque pues dices, a ver, ¿dónde está mi Paul Thomas Anderson, no? ¿Dónde está, no? Mi Charlie Kaufman. Mi Charlie Kaufman, ¿verdad? No, y claro, entonces cuando de repente encuentras como, no, en este país, pues coordenadas como las que he tenido de repente fortuna de trabajar, pues se vuelven procesos así. Pero digo, para tener ese nivel, necesitas tener un nivel de guión muy cabrón, necesitas tener un nivel, ¿no? De cinematografía, de una serie de cosas que te permiten crecer como actor. Creo que ahorita, digo, hablando que estamos hablando de la actuación, creo que mi mayor preocupación ahorita, presente como actor, sí es cómo generar coordenadas aquí o fuera del país que sí ya me permitan, o sea, hacer un trabajo todavía mucho más fino. Y me angustia, porque pues veo la realidad también, ¿no? De los temas que tocamos, la forma en que los tocamos y digo, apenas si estamos discutiendo si yo puedo por un físico hacer un cierto personaje, ¿no? Entonces como que te sientes en pañales a veces. Entonces digo, pues la idea también como de hacer mi peli es un poco también el intento, experimento de ver que hasta dónde puedo llegar en ese sentido. Qué interesante, Pero o sea, porque pues, además estás tocando un tema que también se habló con Fanny, ese asunto de la profesionalización. O sea, todavía no estamos en esa pues estamos es que, en vías de... Pues no, la profesionalización sí está. O sea, el nivel que tenemos es un nivel enorme. O sea, tú ves, ¿no? Murrieta y ves, o sea, ves la... O sea, eso ya no es de competencia. Yo me voy a una cosa mucho más sutil y que tiene que ver con que todos estamos tratando de sobrevivir. O sea, es una maquinaria, digamos, que es muy, muy demandante y que requiere que las cosas tengan éxito, triunfen y son números y eso. Y pues bueno, así vivimos en realidad. Tampoco soy un hippie que no me voy a meter en una montaña. Yo personalmente no lo voy a hacer. O sea, me interesa más bien ver de qué manera con el trabajo, con la discusión, con el encuentro con otros, podemos ir generando entornos que sigan siendo significativos. Que siga siendo significativo actuar. Porque también ahora lo veo también con muchas generaciones que... O sea, es más la demanda de hacer TikToks y de todo. Y mira que a mí me encanta el TikTok y veo mucho TikTok. No los hago, pero veo muchísimo y hay muchas cosas muy interesantes. Pero lo que voy es esta cuestión de todo lo que es alrededor de la actuación y que no tiene que ver con actuar y que a mí me da una profunda hueva. O sea, es como cuando yo salí de la escuela de actuación y lo he platicado con compañeros de mi generación o más grandes, o sea, mi preocupación era lo humano. Era cómo le voy a dar vida a lo humano en estos personajes. Cómo encontrar cosas, que resuenen, como empezamos esta plática. Y si ahora entonces la maquinaria de lo que implica es que tú tengas likes, que tú tengas followers, que tú tengas... Y que además los guiones no muchas veces tengan el rigor necesario y al mismo tiempo los temas no sean tampoco tan profundos. Entonces, claro, pues trabajar, pues seguimos trabajando y todos le echamos ganas a las cosas que nos gustan. Y ahí vas seleccionando en la medida de lo posible proyectos que sean afines. ¿No? Acabo de terminar una serie con Ernesto Contreras que se llama Tengo que morir todas las noches, que me tiene fascinado, porque es la primera vez que tengo la posibilidad, junto con un colectivo,
de hacer la primera serie que realmente habla del asunto, ¿no? O sea, de toda la comunidad LGBT y a nivel histórico en los 80s en México, y había personajes, ¿no? Que eran interpretados por actores trans, de verdad, o actores inclusive en transición. Entonces, colaborar inclusive con los guionistas en hacia dónde las discusiones podían girar en torno a temas que nos, ¿no? que nos corresponden, que nos incumben. Entonces, pero pues ahí vas, ¿no? O sea, ahí fui feliz y siento que hice un personaje, ¿no? Que puede estar, digamos, a la altura de lo que yo siento que he estado investigando y estudiando. Pero yo digo, hijo, ya son más de 40 y ¿cuántas décadas quedan? O sea, sí quiero seguir insistiendo en la posibilidad de trabajar con directores y con guiones que sean profundos. Claro. Porque si no, pues, que tengas trabajo toda la vida o que seas famoso, que tengas éxito, pues a mí me aburre. O sea, me aburriría profundamente pensar en que solo está el destino, ¿no? Hacer ciertas cosas y no, yo quiero seguir aspirando a que el arte de la actuación, esta cuestión artesanal de la actuación, del sentido de la actuación, siga siendo valioso y lo sigamos defendiendo. A pesar de los cambios y a pesar de que tengan que hacer TikToks sacando el llamado, los hago, no tengo problema. Porque también, te digo, soy cero viejito para eso, pues todo con eso es como que, sí. O sea, me encanta también todo lo nuevo y todo, pero sí quiero seguir defendiendo la esencia de ser actor y que tiene que ver con lo humano y eso es lo más importante. Tendría que ser lo más importante y es lo que más me importa a mí. Última pregunta que no la tenía, pero te la voy a hacer porque creo que la querías responder. ¿Actores favoritos y por qué? No, pues eso, o sea, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Isabel Huppert, Philip Seymour Hoffman, Franz Rogowski, el Piccoli, o sea, sí, o sea, antes como que me admiraba mucho la sensación de o sea, como la propuesta de la caracterización y el transformarse y todo, pero la verdad es que lo que más disfruto son las transformaciones esenciales. No, o sea, Isabel Huppert no tiene que ponerse narices postizas y tiene que ponerse, no, como otros actores que son muy buenos, como Meryl Streep, por ejemplo, ¿no? Que es extraordinario, pero me he inclinado últimamente más a este tipo de actualidad donde de lo que se trata es de un cambio de esencia. Digo, Tilda Swinton se caracteriza, pero hay una cosa, ¿no? Que hace molecularmente alrededor de ella. O no, ves a Kate Blanchett, o sea, haciendo Tar, y es como que dices, bueno, es que después de eso, ¿qué más hay? No, o sea, lo digo porque la tengo reciente y era, te juro, de qué impresión. O sea, qué impresión. Y cuando ves además que son esos tiros tan largos, ¿no? Que no cortan, y el nivel de compromiso y de inteligencia y de sensibilidad de una mujer como ella, digo, que me pasa muchísimo con Philip Seymour Hoffman, le tengo su altar. Sí. O sea, porque además, siendo justamente, o sea, podría ser con un físico que aquí en México podría estar absolutamente categorizado de ser el gordito, ¿no? Chistoso. Todas las cosas que hace, ¿no? Que hizo. ¿Qué hace? Porque eso tiene el cine también, ¿no? ¿Qué hace? Sí. Se queda, la vuelves a ver y es como, ¿no? Que se queda. Sí, todos los trabajos que hizo con Paul Thomas Anderson, Charlie Kaufman. Hace tiempo que no la veía y... O sea, son 3 escenas, güey, ¿no? Y todo eso está en el teléfono, en la forma en que, ¿no? Estructura, en que piensa. Porque algo de lo que he aprendido, o sea, sí, digo ya para terminar, más importante que sentir, eso me lo dijo un maestro y siempre se me va a quedar grabado. Para un actor lo importante es, o sea, las decisiones que tomas. Esa es la diferencia. Tú puedes en la misma escena, pueden ser 2 actores muy cabrones que tienen capacidades, pero la diferencia es qué es lo que hace que alguien tome ciertas decisiones actorales en cada una de esas escenas que permita que entonces la amplitud del registro y de lectura de ese personaje se vuelva mucho más cabrona y mucho más complejo. Y eso tiene que ver con la vida. Exactamente. Eso no se actúa, ¿no? Eso es como la vida. Exactamente. Y eso pues sí lo notas en los actores que mencioné que me encantan. Pues yo me voy a quedar con estas palabras tan bonitas. Y la neta sí lo voy a decir, para mí el día de hoy es un highlight de mi vida. Entonces, muchas gracias por venir, Humberto. Gracias, y gracias a toda la gente que está escuchando. Ahí dejen en los comentarios de a quién quieren ver, qué les pareció este podcast y dónde te pueden seguir, Humberto. Todos Humberto Busto. Sí. Bueno, todo Instagram. Hasta en TikTok. Yo en realidad solamente uso Instagram y el TikTok no voy a hacer TikToks todavía. Todavía. Muchas gracias, Humberto. No, gracias a ustedes y de verdad es un espacio que, o sea, sigo de verdad y que sí le tengo mucho cariño, que sí me ha puesto a pensar en muchas cosas y que se potenció mucho en pandemia. Entonces, gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado de la invitación. Qué chido. A ti. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.